Amén. Vamos a ir a Hechos 2:14. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen, oh Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. La nueva de la mañana está demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. En esos días te derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y harán maravillas arriba en los cielos y señales bajo de la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Le damos gloria a nuestro Padre Celestial por la palabra maravillosa en esta entrada, que estamos hablando ya del apóstol Pedro, porque ya ahora él ya ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y él ya tiene una autoridad mayor, porque a través de la resurrección de nuestro amado Mesías, a través de la crucifixión, a través del derramamiento de sangre, a través de su muerte y a través de su resurrección de nuestro amado Mesías, ellos tienen una nueva identidad después de los 40 días que ellos le dice nuestro amado Mesías que tienen que esperar hasta que venga el Espíritu Santo de Dios y que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de salvación, las buenas nuevas a las naciones. Y aquí nos está hablando algo poderoso, porque no solamente le está hablando a Pedro, ni no solamente a los apóstoles, sino nos está hablando a nosotros, porque tú, cuando ya reconoces al Mesías como tu Señor y Salvador, tú ya te haces un discípulo del Señor. Déjame decirte, si tú no sabías eso, tú ya eres un discípulo del Señor cuando tú ya crees en el Mesías Jesús de Nazaret, el que murió ahí en ese madero, el que dio la vida por ti y por mí, el que resucitó, y tú reconoces que Él resucitó, está en tu corazón y tú lo crees, tú ya eres un discípulo. Tú eres un discípulo de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y en esta mañana, mañana, te vengo a decir, tú eres un discípulo. Si tú ya crees y has hecho la confesión de fe, o en tu corazón está que tú crees en Jesús de Nazaret, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre, tú ya eres un discípulo. Y como un discípulo, te está diciendo, como discípulo, ahora es un tiempo de que tú tienes que buscar de esa esencia que se llama algo poderoso para que tú puedas ir a llevar la palabra. Porque el Señor no nos ha dejado huérfanos, el Señor no nos ha dejado solos, el Señor no solamente ha venido a dar, sino Él ha traído algo maravilloso, que hasta hoy lo tenemos y que muchos no saben, que aquí está el Espíritu Santo. Nuestro amado Padre Celestial está en los cielos, nuestro amado Mesías está en el cielo, pero el único que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh, el que nos ayuda para que podamos llevar ese plan de salvación. Cuando tú tienes ese encuentro, esa parte de llenura del Espíritu Santo de Dios, ya no eres igual, hermano. Entonces aquí le está diciendo, ¿por qué pasaron 40 días? Y yo estaba meditando esa parte y digo, ¿pero por qué pasaron 40 días? El número 40, como ahorita está ahí, 40, significa proceso. Significa algo que va a suceder, que está siendo formado algo maravilloso. Esperaron 40 días porque iba a ser formado. Y a nosotros tal vez no sean 40 días que tú tengas esa relación y esa intimidad que te está diciendo como discípulo.
como creyente, busca esa llenura del Espíritu Santo para que tú puedas ser guiado, porque ese es el primer paso que nos está dando aquí diciendo. Para que tú puedas llevar la palabra, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque los apóstoles ya fueron instruidos con la palabra, ellos pudieron ver y testificar, ver los milagros y prodigios, ver las enseñanzas a través de nuestro amado Mesías saliendo de su propia boca, cada enseñanza y cada vivencia poderosa. Aún les faltaba algo importante, que era la llenura del Espíritu Santo. Y aquí nos habla de la llenura del Espíritu Santo, que cada uno de los apóstoles fueron a buscar esa parte. Habla de esa parte, que tú vayas y tengas ese encuentro sobrenatural. Y que siempre oramos por esa parte de cada uno de ustedes, que tengan ese encuentro sobrenatural con Dios y que sean llenos del Espíritu Santo. Porque una sola vez, hermanos, una sola vez que ustedes sean llenos o que sean topados del Espíritu Santo, ustedes ya son aptos para que ustedes puedan hablar de las buenas nuevas. Y no solamente eso, el Espíritu Santo no solamente te da ese accesible para que tú vayas, no, porque Él te capacita. Él te llena de sabiduría, Él te llena de discernimiento, Él guía tu camino, Él guía tus pasos, Él te da consuelo, Él te aconseja y Él te dirija para que no te equivoques. Porque Él no nos ha dejado solo, nuestro amado Mesías no nos ha dejado solo. Y muchos dicen, ay, es que fue Dios. No, nosotros tenemos un beneficio mucho mayor. Y por eso dice que nosotros haremos cosas mayores, porque tenemos cosas maravillosas, instrumentos, cosas maravillosas que nos ha dejado para que no estemos igual como antes. Tenemos regalos maravillosos y regalos celestiales que nos ha dado el Señor para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Tal vez antes los antiguos no podían tener esa intimidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Solamente eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los Cohen y los Cohen Agadol, los que tenían el Espíritu de Dios para ser guiados. Pero hoy, por la muerte de nuestro amado Mesías, cada uno de ustedes se convierten. Por eso dice en Pedro, dice que nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para llevar la palabra a las naciones. Eso te está diciendo, tú ya eres responsable de tu salvación ahora. Como responsabilidad, tú ya eres un responsable de tu salvación y de tu crecimiento. Porque más adelante te va a hablar aquí de todo. En Pedro te va a hablar de muchas cosas, que ya no te quedes conforme, que no te quedes como un niño tomando leche. No, el bebé no va a tomar toda su vida leche. No, él va a querer más que ya comida sólida. Y algunos se quieren solo querer tomar leche y se llenan de mucha leche y se hacen gorditos y no crecen. Después dicen, no sé por qué me está pasando. Es porque te has conformado, hermano. Es porque te has conformado con solamente escuchar y sentarte. Pero aquí te está diciendo algo maravilloso. Y no solamente manda aquí a los discípulos para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Aquí está hablando algo profético, algo maravilloso, que está en el capítulo 17. Porque esto es algo profético que ya ha sido profetizado en el antiguo pacto, y aquí otra vez lo vuelven a recalcar en Hechos, en este libro, diciendo que va a haber derramamiento de espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños, y esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres. No están diciendo solo los hombres o solo los pastores o solamente los que están ahí en la iglesia, dice sobre todos, hombres y mujeres por igual. Aquí rompen muchas cosas. La resurrección y la muerte de nuestro amado Mesías rompen muchas cosas. Y vamos a entrar en esa parte también más adelante, en la parte de Pablo, de que es de la ley y que es de la fe. Algo fuerte, que ha habido conflicto desde el principio. Desde el principio ha habido mucho conflicto en esa parte. Pero aquí nos está diciendo
Todos, hermanos, todos tienen el derecho de recibir al Espíritu Santo en su corazón para que puedan ser guiados, para que ya no tropiecen, para que ya no se equivoquen, para que ya no se queden ahí conformes, porque ustedes una vez que ya sean llenados, ustedes van a tener hambre, ustedes van a tener deseo, ustedes van a tener pasión, ustedes se van a enamorar más de nuestro amado Mesías y van a decir muchas cosas. Ya no me conformo, Señor, con solamente escudriñarte o con solamente alabarte. Quiero más de tu llanura, quiero más de tu presencia, deseo más de ti porque yo sé que te necesito, que sin ti no soy nada, que sin ti me siento vacía, que sin ti hay confusión, que sin ti hay miedo, pero contigo lo tengo todo. Entonces cuando tú vienes entendimiento, no viene de ti, viene del Espíritu, porque ha habido un despertar en tu espíritu, porque tú ya estás listo, hermano. El sacrificio ya fue hecho. Nuestro amado Mesías ya resucitó. Hemos pasado la Pascua. Ustedes ya entendieron esa parte de la Pascua. Es que les estaba preparando y les está diciendo: ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos, ustedes ahora tienen derecho, así que acérquense. Vamos a continuar en esta parte para poder continuar más adelante. Esta parte de Hechos 3, 6, 8, estamos hablando de Pedro. Entonces vamos a enfocar un poquito más en Pedro, en algunas. No voy a poner todas porque si pongo todas se me va a ir todo el tiempo en Pedro y necesito saltar algunas cosas. Vamos a ir a Hechos 3, 6 al 8. Hechos 3, 6 al 8. Hechos 3, 6 al 8. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y luego entró en el templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. En esta parte vemos ya la manifestación de la gloria de Dios, de los milagros que se hay en nuestro amado apóstol, porque en esta parte Pedro está ya haciendo lo que hacía Jesús. Está saliendo todo lo que él hacía, porque nuestro amado Mesías levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos, hizo muchos milagros, hizo muchas liberaciones, hizo muchos prodigios. Y lo que él estaba viviendo ya en este tiempo, porque él ya era apóstol, porque ya había autoridad en su boca, porque se tenía que llevar a cabo la muerte de nuestro amado Mesías para que nosotros tuviéramos hoy autoridad para poder hacer esos milagros que hizo nuestro amado Mesías. Y lo dice en su palabra. Muchas veces yo decía: Señor, ¿cómo yo voy a poder? ¿Cómo yo voy a poder hablar? ¿Cómo yo voy a poder hacer? Y cuando la propia palabra te confronta a ti y te dice: aún más cosas mayores vas a hacer. En Juan 14, que yo puse hace unos días atrás, aquí al frente, ahí te dice: aún más cosas mayores vas a hacer en mi nombre. En mi nombre. O sea, ¿qué te está diciendo? Te está dando una autoridad, así como le dijo a Pedro que yo te doy la autoridad para atar tanto en el cielo como en la tierra. Nos estaba dando a nosotros. Nos estaba diciendo: yo te doy la llave para que tú puedas atar tanto en la tierra como en el cielo. Va a ser atado todo demonio en tu boca, porque tú ya no vas a ser igual. Tú vas a ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Tú ya no vas a hacer lo mismo. Tú ya no vas a ser esclavo del pecado o esclavo de las cosas que hacías antes.
porque va a haber un cambio en ti. Y no te quieres santo, no te quieres santo. Nuestro amado Mesías no vino por los que eran sabios, no vino por los que ya sabían la palabra, no vino por los que ya tenían cosas así que ya sabían él. No, él vino por los pobres. Y no está hablando solamente de una pobreza física, está hablando de esas personas que dicen que no pueden, que están enfermas, que están atadas a cadenas de vicios, cadenas de enfermedades, cadenas de generación a generación que ha pasado pobreza, de todas esas cosas que vienen cargando. Vino por nosotros. Nuestro amado Mesías vino por nosotros. Vino para libertarnos, vino para sanarnos, vino para salvarnos, vino para quitar toda cadena de mentira, toda opresión. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, y eso tiene que estar en nuestra mente. Ya no somos esclavos del pecado. Antes éramos porque no había un sacrificio fuerte. Pero cuando vino nuestro amado Mesías, en esos 3 días que bajó al Seol, ahí hubo algo impactante, algo poderoso, algo glorioso, que se rompió toda cadena, que habían estado cautivos tantos ahí, tantas generaciones tras generaciones, atadas a mucha opresión. Él vino a romper esas cadenas. Él vino a romper y a traer esa llave. Por eso dice que le da la llave. Proféticamente le da la llave a Pedro, pero nos da a nosotros también la llave del Seol, la llave de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que nos da una autoridad para poder atar y echar fuera todo demonio de tu casa, todo lo que se está moviendo, algo malo moviendo, tú sientes esa opresión, te da autoridad para que tú lo puedas hacer. El que nos capacita, el que nos guía, el que nos dirige, porque yo en sí, hermanos, yo no soy nada, yo ni sé de lo que yo estuviera hablando ahorita. Disculpen la palabra que voy a decir. Yo fuera una tonta si no hubiera escudriñado la palabra. Porque en la palabra está el oro para la sabiduría. Ahí está todo, está el discernimiento, está todo. Abre mi mente a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Algunas veces me sorprende porque yo digo, yo no soy capaz. Yo no puedo, humanamente yo no puedo, Señor. Y aquí, estando aquí parada, digo, Señor, yo no puedo traer tu palabra, pero tú lo puedes hacer a través de tu Santo Espíritu. Pasa carbón encendido, porque sin ti yo no puedo. Sin ti yo soy tonta y no sé nada. No tengo sabiduría, no tengo discernimiento. Me ciego completamente, pero contigo cada día recibo sabiduría, recibo discernimiento, recibo revelación, recibo esa enseñanza, esa palabra, ese alimento para yo poder seguir creciendo. Porque aquí en la palabra que vamos a leer nos dice que vamos a seguir creciendo. Hasta que nos vayamos, vamos a seguir creciendo. O sea que nos dice, pégate a la palabra. No sueltas la palabra, ese es tu alimento, así como tu comida. Cuando dejes de comer es que tú ya te moriste, tanto física y espiritual. Así que mientras viva, te atas la palabra, como dice en Deuteronomios, te atas la palabra. A donde tú puedas ver la palabra, átate la palabra, ponte en tu corazón, ponte en tu mente, porque esa es la mejor parte de un creyente, que puede tener revelación, discernimiento, entendimiento a través de la palabra. El secreto mayor para que tú veas a los hermanos predicando, o a alguien orando, o a alguien ahí diciendo el Señor te ama, es porque he escudriñado la palabra y he encontrado ese tesoro, ese manjar, esa delicia, esa miel en la boca, que es la palabra de Dios. Entonces no es lo mismo, hermanos, escuchar, que eso no se quede en un escuchar, que eso se quede en algo que tú tienes que vivirlo, que se tiene que ver la palabra moviéndose en ti, porque es agua viva que se mueve. Un agua viva que se mueve quiere decir que está fluyendo, de tu boca está fluyendo esa agua, esa palabra, que de tu boca está saliendo palabra de bendición, palabra profética, palabra de bendición, palabra de edificación, palabra de ánimo.
es que el agua se está moviendo, no se queda estancada, porque la palabra es agua viva. Y de esa parte te habla el Señor. Escudriña la palabra. Y casi todas las enseñanzas y toda la vida de los apóstoles le van a escuchar a cada uno de ellos hablar de la palabra de Dios. Nunca la van a sacar de su boca por ellos. Siempre van a traer la palabra de Dios. En cada uno de la vida de los apóstoles está la palabra de Dios, está la palabra de Jesús, está la enseñanza de Jesús, fluyendo de su boca constantemente. Porque la vida de ellos no solamente fue una vida que vivieron milagros y prodigios. La vida de ellos fue algo muy fuerte. Nosotros ahora nos quejamos y decimos, ay, es que yo tengo miedo, es que yo no puedo, es que alguien me puso ahí que soy una hija de Judas, que soy hija de Satanás y que muchas cosas. Y ya no quieres ya hablar de Dios. La vida de los apóstoles fueron mucho más difíciles, hermanos, que de lo que nosotros vivimos hoy en día. Porque de ellos fue tanto físico y espiritual. Fueron humillados, fueron maltratados, fueron torturados, fueron puestos en la cárcel, fueron pegados con palo. Tuvieron una vida fuerte para llevar la palabra, para que se extienda toda la palabra. Fueron ellos sacrificados por su vida. Ese es un sacrificio mayor. Ahora no es así. Gloria a Dios que nacimos en esta generación, hermanos. Gloria a Dios que nacimos en esta generación, porque tal vez si yo hubiera nacido en ese tiempo, tal vez también hubiera sido afligida de esa manera. Pero ahora somos delicados en nuestras emociones y las enseñanzas que nos trae es para nuestras emociones, hermano. Porque por ahora ya no son golpes, no son que nos dan un latigazo o nos castigan con un látigo o nos encierran en el Ahora no. Tocan nuestro corazón a través de las palabras que nos lanzan o a través de las palabras que nos dicen. Imagínense, si nos ponemos así, imagínense ellos. Nos da un ejemplo fuerte a nosotros. Cada uno de los apóstoles es un ejemplo fuerte. Porque en ese tiempo sí fue difícil, hermanos, predicar la palabra. Porque estaban convenciendo no solo a judíos, sino a gentiles, a griegos, romanos, a hombres que creían en otros dioses, que creían en esos dioses de Roma, de Grecia, de Persia. Era difícil, hermanos, tumbar todos esos altares. Vamos a ir a algo maravilloso que podemos ver la manifestación del Espíritu Santo que ya estaba conectado con Pedro. En Hechos 5, 3, 4. Hechos 5, 3, 4. Y la palabra se le nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios Santo. Esto es algo, esta enseñanza nos trae a cosas fuertes para nosotros. Nos enfocamos aquí, muchos nos enfocamos en que ellos por qué tuvieron que ofrendar tantas, tantas cosas que no pudieron darlo. ¿Por qué hablaron y no cumplieron lo que tenían que haber dicho? Aquí está hablando, ellos iban a dar todo el dinero de sus propiedades a los discípulos, a Pedro en especial.
Y eso fue un acuerdo de palabra diciendo que les va a dar. Y no fueron obligados a que les dé, sino dice que ellos mismos dijeron que los va a dar y que van a vender esa propiedad y que les va a dar todo el dinero. Y después que viene y le dan, y no le dan lo completo, le dan la mitad. Y después el Espíritu Santo le revela a Pedro y Pedro les confronta y les dice: ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste, Ananías? No puedes jugar así. No puedes jugar así. El Espíritu Santo le revela que es una mentira. Y aquí habla algo de ¿por qué has mentido? Que Satanás llenara tu corazón. Le mentiste al Espíritu Santo. Cuando dice esa parte que mentiste al Espíritu Santo, ustedes saben que el único pecado que no puede perdonar Dios es que tú blasfemes al Espíritu Santo. Que tú no creas y que tú dudes y que hagas muchas cosas. Ese es lo único que no perdona a Dios. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Y dice que al instante ellos cayeron muertos. Muertos. Los dos se murieron al instante. Y esta parte puedo ver no solamente como algo que pasó en ese momento, sino algo que pasa también en la actualidad, en este tiempo. Muchas veces yo puedo dudar y puedo dudar muchas cosas. Y siempre mi oración es: Señor, ayúdame, por favor, no quiero pecar. Ayúdame a guardar mi boca, Señor, porque algunas veces no quiero prometer lo que yo no puedo, o no me puedo comprometer en algo que sea tuyo y yo no pueda cumplirlo. Porque el compromiso, si es algo para el Señor, no es con el hombre, es contigo realmente. Todo lo que es para el Señor no es el compromiso con esa persona o con el pastor o con el ministro, es el compromiso con Dios. Ellos solo son representantes, ellos son solo líderes, ellos son solo instrumentos. Tú estás haciendo de comprometerte con Dios, no con el hombre. Y eso tenlo en tu mente. No te metes con esa persona, no te metes con ese pastor. Estás metiéndote con el propio Dios Todopoderoso. Al que le prometes es a Él, al que le dices es a Él. Y muchas veces esa parte, yo he dicho: Señor, ayúdame. Antes, así como Pedro, que decía muchas cosas y decía: oh sí, yo voy a hacer, tal vez yo voy a hacer de esto. Señor, cuando ya entendí esta parte, no permitas que yo peque de esa manera, inconsciente o consciente. Ayúdame a que todo lo que yo tenga que hacer para ti, lo haga inmediatamente. Que no dudes, Señor, sino que yo lo haga. Que aunque tenga que dejar ahí tirado a mis hijos y tenga que ir a atender eso, lo tengo que hacer porque yo di mi palabra. Para ti, Señor, porque fue para ti. Entonces esa parte a mí me ministró muchísimo. ¿Cuánto me ha salvado? ¿Cuánta misericordia ha tenido mi Dios Todopoderoso? Porque yo he tropezado muchísimas veces. Antes yo prometía, cuando yo no estaba en el evangelio, yo prometía al revés y al derecho y hasta juraba por Dios. Y cuando yo leí la palabra, no saben cómo me dolió. Yo no fui criada en una casa que hablaran de la palabra de Dios. Pero eso no me justifica a los hechos que yo ahora lo puedo hacer y ahora lo puedo entender. Ya cuando tienes tus 5 sentidos, no tiene justificación. Tú eres responsable de todo lo que tú haces y dices y todo lo que sale de tu boca.
porque recuerda que tu boca tiene autoridad. Esa parte es muy esencial para nuestro crecimiento. Vamos a leer una parte donde también se manifiesta. No voy a leer porque me voy a saltarme, voy a leer un poquito. En Hechos 12, 6, 17 habla de un ángel que sacó de la cárcel a Pedro. Ahí podemos ver dos cosas. Podemos ver que ya empezó esa persecución, que ya empezó a encerrar a Pedro, que ya empezaron a cerrarles a los apóstoles, a toditos y a perseguirlos. Pero aquí vemos algo maravilloso. Aquí dice que un ángel fue a sacar a Pedro donde él estaba. O sea, fue algo sorprendente, algo maravilloso. Que dice que él entró y que le levantó y le dijo que se pusiera su calzado, que se pusiera su túnica y que saliera con él. Y que él le obedeció y que salió hasta afuera y que ya después que iban caminando, ya saliendo, que después él entró en sí y se dio cuenta de lo que había pasado. O sea, todo lo que él sucedió como el que estuviera como dormido, pero no estaba dormido. Era algo real, era algo maravilloso, que el ángel de Yahweh, que el ángel de Dios venga a sacarte de esa prisión, de esa cárcel, te salve de ahí, te saque con facilidad. Que dice que lo sacó y que iba caminando y que después se dio cuenta de todo lo que había sucedido. Esas cosas sorprendentes y que yo clamo por algo sobrenatural, Señor. Y cada vez que oro y digo, Señor, ayúdame a tener algo sobrenatural contigo, Señor. Así como tuvieron, no solamente ellos, sino que yo pueda experimentar cosas maravillosas juntamente contigo. Y el Señor nos la da. El Señor nos los da. Pero aquí veo esa parte que no solamente tiene un significado que le manda y le saca, sino una enseñanza también espiritual y profunda para nosotros. Aunque tú te sientas encarcelado, no te conformes, no te pongas a dormir ahí. Mantente puesto tus sandalias, mantente puesto en ese tiempo, no sé cómo se llama esta parte de acá, túnica, talí. Mantente puesta tus cosas como que tú vas a salir, porque alguien te va a salvar. No te vas a quedar ahí encerrado, no te vas a quedar ahí en cautiverio, no te vas ahí a quedar en esa enfermedad, no te vas a quedar ahí en ese problema, en ese desierto, en esa tormenta, no te vas a quedar. No te vas a quedar, hermano. Dios te va a sacar de ahí y tienes que estar listo. Eso significa que estar listos, estar firmes, estar confiando, estar perseverando con una mente del reino, con una mente de que va a venir nuestro Dios Todopoderoso, va a extender su mano y te va a sacar de allí, te va a ayudar, te va a sanar, te va a tocar, te va a levantar, te va a dar sabiduría, te va a levantar. En Hechos 15, 17 nos habla que voy a pasar a los libros de Pedro. No sé cuánto tiempo está. Sí, vamos a avanzar con el libro de 15, 7. Y dice la palabra. Es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que entre ustedes para que predicaran a los gentiles, a fin de que pudiera oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al
darles al Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por dentro y por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevarlo? Nosotros creemos que todos somos salvos. De la misma manera, por la gracia no merecía que proviene del Señor Jesús. Amén. Vamos a entrar en una parte fuerte, porque aquí topo un poquito de lo que vamos a hablar más adelante, que es acerca de ese choque de culturas, ese choque de ¿cómo se dice? ¿Cómo ustedes lo llaman? Religiosidad y de leyes que hacían de procesar tanto los judíos que vivían la Torá y tanto los gentiles que entraban a nuevos creyentes, creyendo en el Mesías, no siendo judíos, sino siendo gentiles. En esta parte está hablando Pedro, dándoles a entender que Dios no los ve diferentes, que Dios los ve a cada uno de nosotros, de todo el mundo, nos ve iguales, porque han recibido al Mesías y ha demostrado a través de una visión. Al propio Pedro le ministra antes de que se mueva y empiece a predicar a los gentiles, empiece a predicar a todos los que creían. Primero le ministra, y lo ministra ahí donde está hablando de que le muestra esa visión con los animales que eran impuros y que le dice que ellos ya son puros. No se trataba de comida, hermanos, porque muchos quieren llevarlo y torcer esa parte. No se trataba de comidas, se trataba de los nuevos creyentes que iban a venir, porque antes les trataban a todos los que no creían en el Dios verdadero de Israel, y los que creían en otros dioses les decían que son perros, les decían que son todos los animales impuros, los hablaban así y los trataban así. Por eso le dio la visión a Pedro, para que entendiera que el evangelio es también para ellos, es también para los romanos, es también para los de Asia, es también para los de Europa, es también para los griegos. Que no se limiten, que no solamente prediquen a los judíos, sino que prediquen a todo el mundo y lleven la palabra. Porque hasta hoy, hermanos, hasta hoy, los judíos que son ortodoxos, solo entre ellos hablan de la palabra. Ellos no hablan a los demás porque nos ven inmerecidos, nos ven como perros, nos ven como algo inmundo. Pero gracias al Mesías, nosotros somos purificados por su sangre. Y gloria a Dios, porque ellos rechazaron para que nosotros pudiéramos entrar en ese plan de salvación. Todo tiene sentido, todo tiene propósito, todo sucede. El Señor tiene el control y ya sabe lo que va a pasar. Y en esa partecita que le dice, él está hablando acá más adelante, porque ya tenía ese encuentro, ya tuvo ese encuentro con Cornelio y con toda su familia, que fueron romanos gregorianos, que creían en dioses, en todo el Zeus y todo eso. Ellos creían. Él fue a la casa de él, y toda su casa recibió al Mesías como su Señor y Salvador. Y no solo eso, lo recibieron, se bautizaron ahí en una pileta. Digo que vive una pileta, y dijo que toda su familia se bautizó, y que no solamente se bautizaron, hermanos, el Espíritu Santo reposó en cada uno de ellos. Y ellos no creían antes en el Dios de Israel, ellos creían en otros dioses, pero cuando viene la buena nueva, el plan de salvación, diciendo que hay un Dios verdadero y que Jesús de Nazaret murió por nosotros, ellos creen en su corazón. No solamente el varón que era ahí, que era uno del ejército, sino toda su familia. Toda su familia acepta, y no solamente, sino también los parientes. Y dice que ahí se movió el Espíritu Santo, que ellos empezaron a hablar en lenguas, hermanos. Eso le demostró
que todos pueden recibir el plan de salvación de nuestro amado Mesías, porque tenía que ministrar a Pedro antes de que fuera a salir, porque él iba a salir. No salió tantas veces, pero sí salió a ministrar a algunas iglesias llevando la palabra. Y tenía que llevar la palabra no solamente a los judíos, sino a todos, a todo el mundo. Y ahí demostró lo que él había bendecido, nos bendijo a nosotros. A través de su muerte nos dio una nueva oportunidad. Nos dio una nueva oportunidad a través de su muerte. Y ahí Pedro está defendiendo esa parte. Porque yo pienso en esta parte, estaban siendo formados. Y este fue un lío pequeñito que se forma aquí. Pero más adelante, ustedes van a ver algo grande que se mueve. Porque hasta ahora se mueve. Se mueve así. Aquí está hablando de algo que los creyentes que eran judíos, que creían en la Torá y también creían en Jesús, y los gentiles que antes no creían en el Dios verdadero de Israel y que creían ya en el Mesías y que el Dios verdadero habían aceptado en su corazón, había un choque. Porque los de acá veían cómo ellos estaban comiendo, cómo ellos estaban haciendo cosas. Entonces ahí llegó Pedro y con todos los ancianos y con todos los apóstoles tomaron muchas decisiones para que estuvieran en paz, porque no quería que haya división entre los nuevos creyentes y los nuevos que estaban creyendo también los judíos. No quería que haya división. Ellos no querían división y que por causa de las culturas y que por causa de esta parte estaban siendo chocados muchas veces, porque los judíos querían que ellos vivieran la Torá. Y los gentiles era muy difícil porque ellos estaban empezando a dejar la idolatría, empezando a dejar sus creencias, y ya inmediatamente los judíos que ya creían en el Mesías querían que ya se hagan y que se hagan como judíos. Y ahí le dice, espérate. Es como el proceso, es un proceso. No puedes ir de una así. Ni yo fui procesada así. Yo no fui procesada así de una. Para mi vestimenta de antes que yo utilizaba fue un proceso a través del Espíritu Santo. Fue con amor. Y que salió de aquí, de mi corazón. No salió porque me dijo alguien o porque me obligó a alguien. No, salió de aquí. Porque cuando tú crees ya de verdad al Mesías, que es tu Salvador, hay un cambio en tu corazón. Tú ya no vas a ser igual. La vieja criatura o la viejo hombre o eso lo que hacías antes, tú ya no vayas a ser igual. Tú ya no vas a ser igual porque tú amas al Mesías y tú vas a hacer la voluntad del Padre así como el Mesías hizo aquí en la tierra. Y él estaba hablando de esa parte. Que vayan suave, que vayan con amor, que vayan con paciencia, que no vayan así como ahora hay muchos que van y así, exigiendo a la gente y diciendo esta cosa. Aquí se movía eso, hermano. Y estamos hablando de las primeras iglesias mesiánicas, de las primeras congregaciones que se están siendo formadas, que había ese choque tan fuerte, que había muchos legalistas, muchos religiosos y que querían azotar a los hermanos que eran nuevos. Y Pablo y todos se meten ahí en esa parte y dice, vamos a traer una solución. No queremos división. Ahí le dice, el Señor los ve con amor. El Señor, a pesar de todo, el Espíritu Santo ha reposado en ellos. No ha visto distinción. Y ahí habla, más adelante vamos a hablar de la circuncisión, vamos a hablar de toda esa parte, pero aquí habla de eso, que estaba poniendo como un alto. Basta de eso, que no se trata de eso, no se trata de cómo tú te vistas, se trata primero el cambio por dentro, el cambio en su corazón, la vivencia en su corazón. No de una lo vas a hacer, sino es en su corazón, en su vida diaria, en su vivir. No se trata de cómo tú te ves físicamente, se trata de cómo tú lo has recibido al Mesías en tu corazón. Porque de adentro va a salir lo que es la santidad, de adentro, de tu corazón. Porque nadie te va a obligar, porque tú vas a entender quién eres. Cuando tú llamas al Mesías, tú ya vas a entender quién eres.
y te vas a comportar como hija de Dios, te vas a comportar como creyente de Dios y ya no vas a ser igual. Pero si es que no ha habido ese cambio, no ha reposado el Espíritu Santo de Dios, es que sigues haciendo orgía, es que sigues haciendo cosas malas, no has recibido realmente al Espíritu Santo en ti. Y si lo has recibido, lo has rechazado porque has vuelto otra vez atrás. Hay un cambio cuando tú recibes al Mesías. En tu corazón, de verdad, hay un cambio radical en ti. Ya no eres el mismo, eres algo nuevo en las manos del Mesías. Tienes un caminar diferente, tienes un nuevo pensar, tienes una nueva actitud. Ya no eres igual. Amén. Vamos a entrar a Primera de Pedro. Y Segunda de Pedro también, los dos libros que se habla de nuestro amado Mesías. Se habla de nuestro amado Mesías. Se habla de toda la trayectoria. Todos estos libros de Pedro se trata de la vida del Mesías, viviéndola en la vida diaria de cada uno de nosotros. Fue escrito desde Roma. Ayudó a colaborar Silvano, el creyente en Asia. Fue escrito por Silvano, usando algunos libros. Quiero que pongan esto también, porque hay muchas veces que dicen, esto fue palabra de Pedro, y Pedro fue puesto y Pedro dijo esto. No. Todos los libros, todos los evangelios tienen palabra de la Torah. ¿Ok? Aquí está metido Génesis, está metido Isaías, está metido Éxodo. En toda la enseñanza, en toda esta carta de Pedro que está dando, está metido los libros primero. Está metida la palabra, está metida la buena noticia. Y de ahí se extiende el aprendizaje para la enseñanza para nosotros. Nunca se salieron de la palabra. Ninguno, ni Pedro, ni Pablo, y creo ninguno de los que están ahí de los apóstoles se salieron de la palabra. Siempre llevaron la palabra de Dios. Y por eso se repite muchos versículos de la Torah aquí. Y no se daban cuenta muchos de los que habían trayendo la división, que estaban hablando de la Torah, que estaban hablando de la ley, que se basaban en la ley, que se basaban en eso. Pero ellos estaban rechazando la Torah porque era algo fuerte, algo estricto. Pero ahora es por la gracia y por la fe de nuestro amado Mesías. Y eso vamos a profundizarlo, creo que más en Pablo. Pero aquí está hablando de esta parte. Eran nuevos creyentes, que esta carta dirigida de Primera de Pedro era para animarlos, para que sigan adelante a los gentiles, a los nuevos creyentes. Y trae una enseñanza poderosa en todo. En Primera de Pedro y Segunda de Pedro trae una enseñanza poderosa que les va a chocar y van a tener un entendimiento diferente. En estos dos libros trae un entendimiento poderoso, y que algunas veces nos quejamos, y que algunas veces queremos que no nos pase, porque queremos que solo sea bendición, y que estemos en una burbujita y que nada nos pase. Pero aquí en este libro, en estos dos libros, nos enseña que el sufrimiento es necesario. De la vida del creyente, que el sufrimiento es necesario. Porque hay una esperanza en medio del sufrimiento. Y esa parte, tal vez muchos prediquen de esa parte, pero esa parte a mí me ministra muchísimo, porque muchas veces yo me siento así como que ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas? Si yo le estoy sirviendo al Señor. Y en estas dos cartas de Pedro me enseñan que es necesario, que el oro, para ser bello, tuvo que pasar un proceso, incluyendo hasta la plata, incluyendo hasta las perlas preciosas, como nos llaman nosotros. Tuvo que pasar un proceso, pobre concha.
tuvo que pasar un dolor profundo. Todos tuvieron que pasar un proceso para que hubiera ese brillo, para que fueran algo diferente. Porque de ahí están siendo formados. De ahí estamos siendo formados. De ahí estamos siendo diseñados. Y que no entendemos esa parte porque decimos, ¿por qué tanto sufrimiento, Señor? Y entiendo en esta parte de Pedro, porque yo digo, yo era uno como de Pedro y algunas cosas soy también arrebatada. Si Pedro pasó por tantas cosas, yo también voy a pasar por procesos fuertes. Yo soy alguien que ahora ya no soy casi igual como antes. Los que me conocen, algunas que andan ahí, mi esposo que me conoció como era antes, y mis hermanas y mi mamá, antes era muy explosiva, no me guardaba nada. Y todo el proceso que habla en Pedro me habla de la formación mía. Yo veo mi vida reflejada en muchas cosas que algunas veces digo, pero ¿por qué tengo que pasar? Empiezo a meditar y digo, santo, no tenía paciencia. Nunca me podía callar. Nunca podía tener algunas veces misericordia, ni amor al prójimo. No tenía muchas cosas. Y no me daba cuenta. Y pensaba que yo estaba bien. Y pensaba que yo ya estaba bien. Y que no necesitaba ni una poquito de algo para que me forme. Y ese entendimiento tenemos que ponernos ahora a nosotros. Porque tal vez a nosotros nos predican de salvación y salvación y salvación. Y sí, es salvación. Pero te está diciendo tú vas a tener una nueva vida. Pero no te dicen que para que tú seas y tengas una nueva vida, vas a ser moldeado. Porque ya no es tu voluntad, es la voluntad del Padre. Ya no es tu vida, es la vida en las manos del Padre Celestial que va siendo formado a través de la vida de nuestro amado Mesías, porque siendo Dios, siendo Hijo, siendo un Rey de Reyes, siendo alguien que bajó de su trono para que venga a hacerse aquí carne y pueda sufrir y pasar por tantas dolencias, por tantas circunstancias fuertes que no lo merecía porque Él sí era santo. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Necesitamos un refinado, pero de esos refinados ya, a fuego. El fuego duele, hermanos. Y muchos, y yo me pongo aquí, muchas veces he orado, hermanos, quítame el proceso que estoy pasando. Mueve ese proceso, Señor. No quiero ya vivirlo. Ya estoy harta de vivir eso. Quítalo. Y fueron muchas peticiones, muchas oraciones que yo clamaba de esa manera. Y cuando un día viene mi pastora y me dice, ¿qué está pasando contigo? Y yo le digo, ya estoy harta. Ore para que se me quite todo esto que está pasando y me traiga tranquilidad. Quiero estar tranquila, quiero estar bendecida, no quiero ya tantas pruebas. Y me dice, tú no sabes lo que estás pidiendo, tú no sabes lo que estás diciendo. Y me dejó callada y le digo, pero ¿por qué me habla así? ¿Por qué me dice esto? Porque tú estás rechazando tu llamado. Porque tú estás rechazando esa enseñanza que te está dando. Tú estás diciendo, no quiero ser bendecida, no quiero ser tu hija, no quiero llevar este proceso, no quiero tener ese sello de ti, no quiero ser salva, no quiero. Fíjate lo que estás pidiendo. Es necesario que pases por sufrimiento, es necesario para un creyente porque está siendo moldeado. Y lo tienes que aceptar. Si viene de Dios, lo aceptas. Y si es que es un ataque del enemigo, el mismo Dios te va a ayudar para que tú puedas reprenderlo. Pero si es de Dios, pídele mejor fuerzas, ánimos, valentía
y fortalezca y resistencia para poder pasar ese proceso. Y no estoy hablando solamente a los creyentes, porque el proceso viene al que está en el evangelio y a los que no están también. El proceso llega a todo el mundo. El proceso llega y es preferible llegar a ese proceso juntamente con la mano de mi amado Mesías, guiada y dirigida por el Espíritu Santo, porque sin Él, les aseguro que todo lo que hubiera tenido que pasar, yo no estuviera aquí. Yo estuviera perdida, bien perdida en el mundo. Estuviera divorciada, estuviera con mis hijos por allá, por acá. Tuviera una vida nada buena. Pero gracias a ese proceso el Señor ha formado y sigue formando lo que soy. Sigue formando y sacando paciencia, sacando amor, sacando tolerancia, sacando y más paciencia porque sigue procesando mi paciencia. Y sigue sacando ese amor que hay en mí y quitando toda mentira del diablo, porque el diablo nos dice, ay, es que tú no eres capaz, ay, es que tú no eres, es que tú eres mala, es que tú eres así, es que tú no puedes. Eso es una mentira, porque te quiere hacer creer que todavía sigues atada, pero tú ya no estás atada. Algunas veces es una costumbre de nosotros hacer el pecado, una costumbre. No es que no estás liberada, ya eres liberada, pero tú lo volviste costumbre, le volviste tuyo. Y ya es tiempo de que despiertes y digas, ya, no quiero seguir arrastrando esto. Porque no solo arrastras a tu vida, arrastras tus generaciones. ¿Qué estás dejando en el ámbito espiritual de herencia para tus hijos? ¿Qué estás dejando de herencia para tus familiares? ¿Qué le estás dejando a todos los que te miran? ¿Cómo te estás comportando como hija? Esa parte es necesario escudriñarnos constantemente y decir, Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti. Tú eres el único que me ayuda a seguir. En Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice, poco de tiempo pasarás por pruebas. Sé fuerte y sigue confiando. Santo. Ahí te da el primer versículo que dice, toma, el evangelio es más fuerte. Que dice, vas a pasar por sufrimiento. Ahí no te dice, vas a ser bendecido y nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Ahí dice, ves un poquito de tiempo nada más. Solo es un poquito de tiempo que vas a sufrir. Y va a pasar y ya. Y vas a ser moldeado. En Primera de Pedro 1, 13, 14 dice que está hablando acerca de a nosotros. Nos habla a nosotros en este tiempo. Nos habla a cada uno de nosotros. Porque nos está hablando a nosotros. En toda esta parte de aquí que tal vez pensamos, creemos que es para Pedro y que es para esas personas que están ahí escribiendo. Para las iglesias que estaban trayendo división. No, nos está hablando a nosotros. Porque déjenme decirle que esas mismas iglesias que habían donde Pedro, hay ahora a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque creemos en el mismo Dios. Pero hay mucha división de religiones. Mucha división. No hay armonía, no hay amor al prójimo. Siguen peleándose, siguen en pleito, siguen en conflicto. Y estas cartas eran para animarles, para que puedan seguir adelante, porque estaban pasando por procesos, esos nuevos creyentes estaban pasando por procesos fuertes, porque cada vez que predicaban eran azotados, eran encarcelados. Y entonces este libro se basa más en proceso del sufrimiento, que saca tu santidad, que te ayuda a que tengas dominio propio. Santo.
En los dos libros que estamos leyendo, que vamos a leer, que estamos leyendo de Pedro y de Pablo, todos los libros, habla del autocontrol. Y está hablando de las emociones, está hablando de la mente. Vamos a ir a Pedro 1, 13, 14. Primera de Pedro, vamos a leer solo esa. Primera de Pedro 1, 13, 14. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesús de Nazaret se revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos, antes lo que hacían por ignorancia. Amén, gloria a Dios. Y aquí nos habla bien fuerte y claramente a nosotros. El autocontrol, que tienes que preparar tu mente. Y algo importante que dice aquí Pedro. Así que prepara su mente para actuar y ejerciten el control propio. Es un trabajo. Y aquí está diciendo, es un trabajo. Ejercita tu mente. ¿Cómo tienes que ejercitar tu mente? Y esto hablamos muchísimo en las armas espirituales. Es que tú cambies esa actitud, esa manera de vivir. Todos sus 5 sentidos y toda tu mente negativa tiene que ser cambiada por una mente positiva. Tiene que ser controlada. Tienes que poner una mente del reino de Dios. Y más abajo dice, pon toda esperanza en la salvación. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo ahora mismo, es para que seamos salvos. Es para que seamos salvos. Todo tiene sentido cuando tú pones en tu mente y que algunas veces te quieres rendir y decir, ya no quiero seguir. Se trata de tu salvación. ¿A dónde quieres ir? ¿Al infierno o al cielo? Pues al cielo. No voy a soltar la toalla. Y he caminado mucho para hacerlo. Así que me levanto, me sacudo, lloro, me limpio y sigo. Sigo con el Mesías. Sigo al blanco perfecto que es mi amado Mesías, Jesús de Nazaret. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, mi enfoque eres tú. Eres tú, mi amado Dios Todopoderoso. Amén. En todo el libro de Primera de Pedro habla del sufrimiento y habla algo importante. En Primera de Pedro 1:23 habla de algo incorruptible, Y en el Primera de Pedro 2:2 habla de la leche pura que crece a la salvación. Y es algo que estamos hablando en antes. Es algo importante para nosotros. Que dice aquí, y quiero que presten atención para todos ustedes. La palabra del Señor se le nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Santo, aquí dice todo. Aquí no dice, confórmate con la leche que tú estás recibiendo. Si tú estás recibiendo palabra, sigue recibiendo palabra, sigue escuchando. Aquí te está diciendo claramente, como bebés recién nacientes, no te está diciendo que vas a quedar bebé y que seas como un bebé, que seas como un bebé que tengas sed, que tengas ganas de esa leche, que haya esas ganas, esa hambre, esa sed
de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que alimentar? ¿Por qué tienes que tomar esa leche espiritual? Porque es pura, que sirve para crecer. Y no te está hablando de un crecimiento físico, así siendo yo ya estuviera bien alta. Está hablándote del crecimiento espiritual. Te está hablando de tu espíritu, te está hablando de tu nueva vida, te está hablando de tu nuevo comportamiento, de tu nueva vida juntamente con el Mesías, guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Que no te quedes ahí solamente escuchando y escuchando, sino que cuando tú escuchas, lo apliques en tu vida, porque la palabra de Dios significa crecimiento. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, hay crecimiento en ti, hay deseo, hay hambre, hay sabiduría, hay discernimiento, se activan tus dones que tú no sabías que te tienes ahí, se activan tus dones cuando tú buscas, hay crecimiento, así no lo quieras, hay crecimiento en ti cuando tú buscas realmente la palabra de Dios. Y pueden decir todo el mundo, yo sé mucho de la palabra, pero no te conviertas en alguien que se conforma con solamente escuchar. Vive la palabra, crece con la palabra, porque nunca es tarde para que tú puedas crecer. Y no está hablando de un crecimiento físico, está hablando de una nueva actitud en tu manera de vivir. Está hablando de tu actitud, de tu relación, cómo tú te comportabas antes. Si antes eras así como yo, que era enojona y que venía gritando a todo el mundo y que decía, pero ¿por qué esto y por qué este otro y por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esto? Y que cambies de esa manera de vivir y que digas, gloria a Dios. Que Dios los bendiga. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Pasaste un día bien? Le saludas ahora con un beso, con un abrazo. Ya no pasas así con tu... Así que le dices y ya no me importa nada y me voy y me ignoro a mi esposo. Ahora no. Vas tú y tú le abrazas y tú le das un beso y él te va a quedar como que... ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Se volvió loca? ¿Qué le pasa? ¿O quiere algo? Esa actitud está hablando de lo físico. Porque la palabra, miren, saben todo el mundo, hasta el diablo sabe la palabra. Aquí lo que está mandando a decir Pedro es que vivas la palabra. No te quedes solamente. Los bebés toman la leche y están ahí, no se mueven. No pueden caminar, no pueden hablar, no pueden limpiarse, no pueden vestirse. Y están ahí mismo, solo tomando leche. No. No solo bebé. Te está diciendo, tiene que haber un crecimiento. Si no has crecido es porque tú no estás leyendo la palabra. Si no has crecido y no se han activado tus dones todavía, es porque no has nutrido tu espíritu. Porque recuerda que tu espíritu se nutre a través de la palabra. Estará tan anémico ese espíritu que no le das de comer. Es como tu cuerpo, que no le das de comer, flaco, desnutrido, asomando al hueso. Imagínate tu espíritu si no le das de comer la palabra, tiene anemia, está flaco, un soplo y ya se va, se cae. No, necesitas nutrir tu espíritu y es parte de nuestra vida diaria, porque así como comes desayuno, almuerzo y merienda, así mismo tienes que alimentar tu espíritu para que sea fuerte. Para que nadie te venga a dar vuelta con un dedo y darte la vuelta entero. No, que ya no seas igual. Que haya sabiduría en ti. Que haya discernimiento en ti. Te tienes que cansar de vivir una vida simple, sin la presencia del Señor. Te tienes que cansar de eso. Y yo una vez dije, ya me canso de tantas cosas. ¿Qué hay en tu palabra? Porque yo me cansé, ¿saben por qué? Porque yo no entendía la palabra, no podía discernir, será muy difícil entender la palabra. Y yo dije, ya estoy harta, yo quiero recibir lo que ellos reciben, ayúdame por favor. Y no pasó de noche a la mañana que ya tuve discernimiento, eso fue un proceso, eso fue un sacrificio mío, que diario orando, que a diario ayunando, que diario leyendo la palabra y que diario no recibía revelación y que diario no entendía y que decía, Señor, necesito tener discernimiento en la palabra, necesito ese discernimiento que da a través de tu espíritu. Visita mi casa, necesito de ti. El Señor escucha y abrió mis ojos espirituales, abrió mi mente que venía con tantas cosas, quitó así como Pablo, que dice que cayó así como escamas de sus ojos. De mí cayó esas escamas, ese velo, ese manto, esa parte, esos lentes que no se veía bien.
abrió mis ojos espirituales y pude enamorarme de la palabra. Pude leer la palabra, pude tener discernimiento, pero eso fue una disciplina, hermanos. Disciplina fuerte, dejando de dormir en tus dulces sueños. Y más a mí, en esos dulces sueños que es a la madrugada, porque el único tiempo que yo tenía antes, mis bebés eran chiquitos, eran pequeñitos y todo el día no podía. Entonces tenía que ir en la madrugada. Tenía que ir en la madrugada a leer la palabra. Tenía que sacar ese tiempo. Tenía que ir a ver la palabra. Era un sacrificio. Es un sacrificio al principio, pero después se vuelve un deleite. Después se vuelve algo maravilloso en tu vida. Después se vuelve algo sorprendente en tu vida. Después ya recibes sabiduría, recibes discernimiento, se activan tus dones, se activa esa hambre, se activa esa sed. Y a la que no le gustaba leer, a la que no le gustaban los libros, se activó todo eso. Gloria a Dios. Porque valió la pena. Si no hubiera roto esa parte, yo me hubiera quedado ahí bien. Y otra vez voy a repetir esa palabra. Me hubiera quedado ahí bien conforme y tonta. No hubiera sabido nada. No hubiera querido saber nada. Pero gracias a ese empuje que vino de Él, vino del Espíritu, que no me dejó que yo esté conforme, que me dijo, ya es hora que busques de esa palabra. Despierta ese espíritu. Despierta, alimenta tu espíritu, tu alma. Necesita ese alimento. Ese crecimiento te lleva a la salvación, hermano. Amén. Creo que voy a dejar allí, porque ya tengo una hora ahí. Una hora. Voy a hacer una pausa para poder volver. Voy a leer lo último de segunda de Pedro. Son cartas a las iglesias que habían en ese tiempo. Y esta carta dice que casi fue como una despedida de Pedro, porque él sabía lo que iba a pasar. Y dándoles un reto a todos los que están ahí, diciéndoles que confíen y que crezcan, que sean restaurados. Dice también que practiquen esa naturaleza divina en nuestras vidas. Que pongan en práctica, que quiten todo lo que es lo malo. Que lo cambien por amor, que lo cambien por bondad, que lo cambien por piedad, que lo cambien por perseverancia, que lo cambien por conocimiento, que lo cambien por dominio propio, que lo cambien por amor fraternal, porque eso no solamente va a servir para ellos, sino para las futuras generaciones. Y habla otra vez de nuestro amado Mesías, testificando de la muerte y de la resurrección. Y también reprendiendo a algunos falsos que se levantaron también cuando estaban los apóstoles, no creyendo en muchas cosas que habían ahí, que estaban desviando al pueblo, a los nuevos creyentes, desviándolos. Y manda esta carta también por eso, para que no se desvíen, para que puedan seguir creyendo. Y manda una vez más, testificando de lo que vivió con Jesús, que no son fantasías, que no es algo que le salió, que Él lo vivió, que Él está testificando que sí es verdad la resurrección, que sí murió, que sí resucitó, que sí está sentado a la diestra del Padre Celestial, porque estos falsos predicadores venían diciendo que no creen en la resurrección, que no creen en que Jesús haya resucitado, pero Él manda una vez más diciendo y afirmando, diciendo que
Él murió. Porque sin su muerte, Él no estuviera predicando la palabra. Sin su resurrección, Él no pudiera haber predicado la palabra y traer y extenderse y hacer milagros. Era necesario que el resurrección sea resurreccionado para que Él activara ese poder y esa autoridad en nosotros. Porque sin su resurrección nosotros no pudiéramos haber tenido la autoridad que tenemos ahora. Porque a través de la resurrección nosotros recibimos autoridad en lo físico y en lo espiritual. Entonces ellos estaban hablando de otra cosa. Estaban hablando creo que en el nombre de otras cosas. Y Pedro está rectificando esa parte. Y ya está entrando en las iglesias muchas cosas de eso. Había esa poquita duda de muchas cosas. Pero ellos seguían ministrando, ellos seguían hablando a las iglesias. Es que no era solamente una iglesia, hermanos. Eran muchas iglesias. Y no eran de uno o de dos o de tres gatos. No, hermanos. Eran de muchos. De masas. En todos. Y no solamente se quedaban ahí. Crecían. Todas las iglesias en ese tiempo crecían demasiado. Crecían demasiado. Creían en el Mesías. Por todos los testimonios que estaban dando. Y aquí está hablando de muchas cosas. En el segunda de Pedro, habla también que sigan confiando en el Mesías, porque esta esperanza y cada generación sea salva de toda la maldad que está viniendo. Y meten el libro otra vez, en este libro de Pedro, meten el libro de la profecía de Isaías 34, de Sonomías 3. Toda la palabra se mueve así. Se mueve así, está conectada con el antiguo pacto. Se mueve la palabra, hasta con los discípulos, hasta con nuestro amado Mesías, se mueve la palabra. Y por último dice, hay esperanza para todo el mundo. Hay esperanza para todo el mundo. Dios ama a este mundo y está determinado a salvarlos. A cada uno de ustedes. Hay muchos teólogos y mucha información de que Pedro murió crucificado y que fue puesto al revés, pero bíblicamente no encontré nada, hermanos. No puedo afirmar que Pedro fue crucificado boca abajo, no sé cómo lo crucificaron, para abajo su cabeza. No está en la Biblia y no puedo afirmarlo. Pero después de nuestro amado Mesías, en el año 64 a 67, Él murió por esa fecha. Igual como Pablo, murieron en esos mismos años. Del año 64, después de nuestro amado Mesías, del año 64 al año 67, fue que el discípulo Pedro murió. Amén, eso es lo que le puedo decir. En esto vamos a cerrar un rato y si viene con una alabanza, pues ahorita vamos a continuar con las alabanzas para poder continuar con el apóstol Pablo. Amén. No sé si ¿alguien tiene alguna ofrenda de alabanza? Adelante, hermanos. Vamos a cerrar esto.